Saludos a todos, bendiciones, bendiciones. Estamos nuevamente hoy, estamos conversando hoy en la mañana. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana, excelente fin de semana. Bueno, el viernes cuando nos despedimos en la mañana le dijimos que conversaríamos hoy en la mañana. Así que estamos en este espacio que es una bendición del Dios del cielo para cada uno de nosotros. En nombre del Centro de Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes, le damos pues la muy cordial bienvenida. Estamos aquí en cabina con nuestro maestro, el hermano Adrián Pinto, y su servidor, el apóstol Ubaldo Pinto. Buena. ¿Cómo te fue el fin de semana, Adrián? Bastante bien, gracias a Dios. Tuvimos muchas oportunidades con nuestros hermanos de compartir y bueno, de tener una semana, culminar la semana con bendición, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos ha impulsado, nos ha traído con su refuerzo, con su capacitación, con su protección, ha tratado con nuestras vidas y hemos visto sus milagros, hemos visto su obra, su providencia en cada área de nuestras vidas. Y bueno, le damos las gracias porque tenemos esta oportunidad de conversar tempranito en la mañana, tempranito, de una vez teniendo un diálogo, una charla. No es un mensaje necesariamente, no es una predicación, porque un mensaje es, pero no es una predicación típica del pastor. No es el mensaje convencional. No es el mensaje exacto, no es nosotros hablando directamente desde un versículo bíblico, pero sí desde una experiencia bíblica, desde la experiencia cristiana y de la experiencia eclesiástica que hemos tenido a lo largo de estos años, que por supuesto la experiencia que uno pueda tener toma relevancia es cuando uno la evalúa adecuadamente, cuando se aprende de los errores. Y pues bueno, una de las cosas que tenemos para conversar hoy es, recuerde que la dinámica de este espacio es el siguiente. Nosotros hacemos el papel del cristiano común que intenta buscar las respuestas en sus autoridades, pero muchas veces sus autoridades no cumplen esas expectativas a lo mejor de la persona. Y en relación a la razón por la cual otros se van de la iglesia, muchas veces solamente oímos una parte del debate, por así decirlo, una versión de la historia. Pero bueno, acá estamos precisamente para eso, para dar nuestro comentario de qué es lo que significa salir de la iglesia. Bueno, pero en parte para que aquellos que nos están sintonizando en esta segunda semana, hemos venido reflexionando durante la semana anterior los temas acerca de el por qué algunas personas se van de la iglesia. Exacto. Entonces esta semana queremos terminar de cubrir no todos los aspectos, porque yo creo que nos pasaríamos entonces casi todo el año hablando sobre el por qué la gente se va de la iglesia. Pero vamos a hablar de algunos temas, de algunos tópicos que son más relevantes, y esperemos que esta semana sí podamos cumplir y terminar con el tema. Exacto, vamos a ver hasta dónde el Señor. Porque por ahí nos dijeron que cómo es, la gente, los puntos de por qué la gente se va de la iglesia, pero que hablemos de el cómo hacer que las personas se regresen a la iglesia o cómo hacen las personas cuando regresan a la iglesia. Y ese una vez que se fueron y regresan, eso lo vamos a tocar aquí hoy. ¿Cómo no? Bueno, una de las cosas que queremos nosotros aclarar es que una de nuestra audiencia nos preguntó sobre un comentario que nosotros hicimos, y esa es la idea, que ustedes mientras oyen tengan sus oídos espirituales atentos allí a cualquier cosa que oigan de parte de nosotros, por supuesto teniendo todo con su contexto, manteniendo siempre su espíritu receptivo y al mismo tiempo crítico de una sana doctrina. Por ahí nos llegó un mensaje de un hermano diciendo lo siguiente. Nos escribió lo siguiente por la mensajería de texto. Dice: hoy su conversación, ¿por qué se van de la iglesia? ¿Por qué los hermanos se van de la iglesia? Usted dijo que pelear con la esposa no es pecado. ¿Cómo se come eso? Bueno, técnicamente una pelea no implica pecar necesariamente. A lo mejor, como usted defina pelear, si usted define pelear en una manera muy bélica, en una manera muy ofensiva, donde se falta el respeto a otro, a lo mejor si para usted pelear significa insultar o agredir, ¿no? O agredir a alguien,
Si para usted pelea significa golpear a alguien físicamente, pues por supuesto sí, pelear es pecado. Pero si para usted pelear, o como a lo mejor en el contexto que lo estábamos diciendo, no necesariamente pelear quiere decir pecar, porque usted puede tener un argumento con alguien y esa pelea en sí, si lleva a la final a una resolución productiva, pues por supuesto ahí no tiene por qué haber pelea. Además que muchas veces algunos pueden tener una pelea entre comillas cuando existen, por ejemplo, argumentos. Discrepancias. Existen discrepancias y a lo mejor la conversación comienza a calentarse el ambiente, ¿no? Sí, tiene un tono, ¿no? Por encima. Exacto. De eso. Por supuesto, si usted, por ejemplo, si yo digo, bueno, ayer peleé con mi hermano, eso no quiere decir que ni siquiera, eso no necesariamente quiere decir que le caiga golpes, no quiere decir necesariamente que lo agredí verbalmente. O que me disgusté con sino él. Que simplemente ayer me peleé con mi hermano significa estamos en desacuerdo en algo Exacto. Y tal vez no queremos vernos por un momento porque estamos precisamente así, pues estamos en desacuerdo en algo y pues obviamente si esa pelea no se resuelve en algo bueno, pues por supuesto esa pelea va a terminar en odio y eso, claro, y ahí vendría siendo, se vendría siendo los resultados como tal de la pelea si no es bien abordada el debate. Por eso es que a lo mejor si usted utiliza la palabra pelea como significado de agresión, de golpear a alguien, de faltar respeto, de insultar o de decir groserías, pues por supuesto que es pecado. Claro. Pero si a lo mejor utiliza la palabra pelea en una forma mucho más ligera. No, y es que mira, en el contexto en que de pronto lo dice mi hermano, en el matrimonio siempre hay discrepancias, en el matrimonio siempre va a haber peleas, en el matrimonio siempre va a haber algo de desacuerdos. Y vaya, eso no significa que quedemos en enemistad. Exacto. Entonces, el punto sería ese, es decir, no pecar. Yo puedo tener una discrepancia de ideas. Es decir, la pelea es con las ideas. La pelea es de pronto desde el punto de vista de la ideología. La pelea puede ser desde el punto de vista de criterios, de conceptos, pero de ningún modo estamos avalando de que es bueno caerle a golpe a una, o que usted se mantenga en contienda con su hermano o con su esposa, claro, o sea, para nada. No estamos hablando de que la pelea usted va a decir groserías. Es decir, algo un poco lo que dice la Biblia de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo es no perder la sindéresis, no perder la cordura, no perder... Buscar la paz, y en lo posible buscar la paz. Y no desenfocarse en no perder el control. Claro, yo puedo pelear con alguien, puedo discutir con alguien sin perder el control. Me refiero a no ofender, a no caer en el campo de tener que poner en minusvalía a la otra persona y mucho menos a nuestro cónyuge. Pero es bien importante que usted usted nos dé esas retroalimentaciones. Es como se utiliza la frase, es eso. Si la frase para usted tiene un impacto muy negativo, pues lamentamos haber utilizado la palabra pelea. Dígame si decimos, no, vengo de pelear con fulanito, está liando y vengo bien caliente. Claro, entonces, ahí tiene una carga más emocional que a lo mejor va a dirigir hacia un pecado que vendría siendo ya a lo mejor chismear o tener odio, tener rencor. Entonces ya eso sí sería lo negativo. Pero para lo del día de hoy, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la burocracia de la iglesia. Uno de los argumentos a veces por la cual las personas se van es ese, que a veces sienten que la iglesia tiene como que a lo mejor una especie de pirámide desde el punto de vista estructural. Pero vean como dice acá. Vea, nosotros estamos leyendo en la revista Hechos y Crónicas, donde ellos explican una de las razones. Y vea lo siguiente, dice la burocracia... Ojo, no es el libro de Hechos y de Crónicas, es una revista que se llama así, en internet, ¿de acuerdo? La burocracia, y la razón número 2 por la que ellos listan por la que la gente se va de la iglesia, nuestros hermanos, dice, la burocracia de la iglesia es asfixiante, entre comillas. Algunas iglesias pasan años con los mismos líderes y poco a poco comienzan a convertirse en una burocracia. No se puede mover un lápiz si no lo autorizan. Unos 5 pastores del consejo que normalmente se cierran a las ideas innovadoras o a las nuevas generaciones. Además, a las personas con sed de servir se les exige demasiado, lo que imposibilita que cumplan su misión. Las iglesias deben ser dinámicas, dice el hermano, comienza a comentar, claramente necesitan ser ordenadas, pues Dios mismo es un Dios de orden.
pero no necesitan tener tantos pasos que muchas veces se vuelven trabas o piedras de tropiezo. Es necesario evaluar los procesos internos, y si nosotros como cuerpo de la iglesia estamos entorpeciendo la labor de los líderes. Entonces, muchas veces esto tiende a verse como una especie de estructura impenetrable en la que las autoridades de la iglesia, primero se perpetúan esas autoridades, es lo que están intentando decir acá. No se puede mover un lápiz si no se autoriza. Esto quiere decir que muchas veces, por supuesto, esto está siendo un lenguaje hiperbólico, ¿no? Pero la idea es que es como que tienen control de todo. Eso es lo que él da a entender. Pero la persona está hablando de burocracia y me llama mucho la atención que utilizan ese término de burocracia, que no es un término muy eclesiástico. Sí. No es un término muy bíblico, porque nosotros no vemos en la Biblia la palabra burocracia. Bueno, pero haciendo un lado de eso, pues una comparación pero nada más. Sí, pero está utilizando ese término de burocracia, que si lo llevo al contexto de lo que realmente significa, es que al menos esta persona está diciendo de que en la iglesia todo se vuelve un papeleo, todo se vuelve una serie de trámites que hay que hacer. Es decir, parece que no se le diera celeridad a los problemas, o no se le diera celeridad a las solicitudes que ellos hacen. Entonces yo me imagino que en ese sentido lo hablarán de burocracia, porque y eso si es así, yo creo que está ligando un poco ahí algunas cosas, porque está hablando de burocracia y está hablando de gente que se perpetúa en el ejercicio de alguna función. Se están mencionando varias cosas. Hay muchas cosas mezcladas, hay muchas cosas ligadas. Hay que tratar de ver como que el punto, o sea, él aquí en esa definición, él hace varios puntos. Primero él dice, las iglesias pasan años con los mismos líderes. Es cierto, muchas iglesias pasan años con los mismos líderes. Eso inherentemente, oígase la palabra, inherentemente eso no es algo negativo. Es como que si yo tengo un buen gobernante, a mí me interesa que siga el gobernante. Sin embargo, como tenemos muchas veces esa mentalidad democrática, bueno, cada tantos años tiene que cambiar los líderes, entonces a veces que tendemos a creer que es algo necesariamente bueno el cambio de los líderes. Así como no es necesariamente bueno un cambio de líder por otro, porque yo puedo hacer el cambio, pero resulta que me encontré con un tirano que es verdaderamente un tirano, o simplemente no tiene palabra del Señor, ni sabe cómo manejar las situaciones en la iglesia diplomáticamente o doctrinalmente o relacionalmente o familiarmente. Puede ser que ese cambio no sea bueno, como puede ser que yo tenga un pastor que, mira, ese pastor me gusta, me encanta y tiene muchos años. Entonces necesariamente necesariamente no porque los líderes se mantengan mucho tiempo en un puesto, no necesariamente eso quiere decir que sea malo. No, porque sí. Es que también es posible que lo esté diciendo en el sentido de que el liderazgo o el pastor o las personas que están al frente de esa congregación, que al fin de cuentas nuestra función es servirle a la gente, sí. Porque burocracia tiene que ver con un servicio que se le da al público, que se le da a la gente. Nosotros como iglesia, nosotros como ministros del Señor somos unos servidores públicos, porque nos debemos justamente a esa función. Claro, es probable que lo esté enfocando desde la perspectiva de que los líderes o las personas que están al frente de esas actividades están haciendo cosas que ellos no los están percibiendo de manera positiva, sino más bien negativamente. Bueno, allí él hace, ahí como comienza, a lo mejor la intención de él, no deberíamos tal vez hundirnos demasiado en la palabra burocracia. A lo mejor él no tiene el entendimiento full de lo que es burocracia, y si tiene el entendimiento completo de lo que es burocracia, pues hay muchas implicaciones que no necesariamente se aplican a lo que él quiere defender, ¿no? Pero dice más adelante, él dice, no se puede mover un lápiz si no lo autorizan unos 5 pastores del consejo, que normalmente se cierran a las ideas innovadoras o a las nuevas generaciones. Entonces aquí como que él comienza a hacer un poquito más de luz en lo que él realmente está queriendo convenir, que es el hecho de que se vuelve un control. Por eso es que el título de la segunda razón dice: la burocracia de la iglesia es asfixiante. Es precisamente por eso, porque es que no es tanto que la persona se perpetúe, sino es que no se puede hacer nada, no se puede mover nada sin que las autoridades lo permitan, vamos a decirlo así. Entonces dice, por eso es que él dice que él escribe y redacta lo siguiente, dice:
se cierran a las ideas innovadoras o a las nuevas generaciones. Eso es importante. Esto tiende a ocurrir. Ahí sí. Esto tiende a ocurrir de que mientras más una persona se perpetúe en el poder, pueden ocurrir dos cosas. O crece o su ego aumenta de una forma donde él se impermeabiliza a las opiniones del exterior, o con el tiempo aprendes a que afuera también hay personas que te pueden ayudar, no necesariamente es el círculo interno. Y a lo mejor esa como que a medida que cada año pasa, puede que en algunos ministerios, en vez de sentir la necesidad de entender más aún el pueblo que no está necesariamente dentro de ese círculo eclesiástico, elegido por el Señor, asumimos que es elegido por el Señor, sino que muchas veces no se vuelve permeable, sino que a medida que los años pasan, construyen más murallas, sí, para que menos personas accedan a ese círculo interno. Y lo hemos visto. Hemos sabido de organizaciones a las cuales inclusive pertenecimos durante un tiempo, no lo voy a mencionar acá, pero hace muchos años atrás, estoy hablando de unos 20 años atrás más o menos, yo creo que más o menos por ahí van los tiros. Resulta que es que a medida que va pasando el tiempo, esos pastores o esos líderes que están allí en esas congregaciones, los mecanismos o las estrategias que ellos han tenido y que han usado durante muchos años, de pronto comienzan a no ser con la misma eficacia y con la misma eficiencia de lo que el ritmo de la sociedad moderna necesita. ¿Cómo no? Y entonces, bueno, como va ingresando jóvenes, va ingresando personas con ideas un poco más frescas, de pronto a lo mejor hay ese choque entre las cosas nuevas y casi siempre lo innovador se va a conseguir con el freno de que hay que hacer cambios y los cambios muchas veces no son aceptados dentro de ese contexto. Entonces nosotros tenemos un reto como pastores, como apóstoles, como ministros del Señor. ¿Cuál es el reto? No es que vamos a cambiar de fondo la Biblia en lo que estamos enseñando, en su doctrina, pero muchas veces tenemos que cambiar la forma. Por ejemplo, fíjense, estamos saliendo a través de un programa de radio, estamos saliendo a través de un canal, eso ya cambia la forma, pero de fondo no estamos dando falsa doctrina, de fondo no estamos diciendo algo que esté contrario a la Escritura, pero sí estamos cambiando la forma de llegar a la gente. Fíjate con esto de la pandemia cómo ha cambiado la forma de evangelizar. Claro. Ya no es pararse en una plataforma en medio de la ciudad o en medio de un lugar para que la gente vaya, sino que la gente está siendo evangelizada a través de la plataforma, a través de la tecnología. Eso es un cambio de paradigma, bueno, eso es un cambio de forma. Para algunos no sería tan fácil. Lo que pasa es que obviamente, o sea, en este programa nosotros tratamos de ser lo más, no necesariamente, yo no quiero decir la palabra objetivo, porque obviamente todo tiene un aspecto subjetivo, todo tiene un aspecto de la experiencia, pero a pesar de que nos queremos mantener objetivos, también queremos mantener una sensación de perspectiva y de panorama donde muchas personas, no podemos engañarnos. Hay pastores, recuérdense ese tiempo de la caja, ¿cómo le llamaban? La caja del diablo, donde el televisor el cajón del diablo, donde pastores no querían pastores creían que el televisor era prácticamente un instrumento de Satanás, pues. Entonces, por supuesto, sabemos que ahorita hay una fuerza más grande que la televisión, y es la computadora, los teléfonos. Entonces, la internet, que no existía con fuerza en ese tiempo. Pero hablando de la parte de hardware, o sea, el físico, muchas personas se oponen al medio cuando tienen ideas preconcebidas, y sobre todo de cómo ellos han interpretado la Biblia. Por ejemplo, la otra vez yo estuve escuchando a un hermano que decía que la tecnología 5G y por... ¿cómo pudiéramos explicarlo? Por conclusión, o mejor dicho, por adusión a otras informaciones que a veces uno ve en la internet. El iPhone, por ejemplo, es un instrumento del diablo porque tiene unos mensajes subliminales en la palabra I, en la palabra phone, y se utiliza que si fibras ópticas, que no sé qué. Entonces, hay personas que se han dado la tarea de diabolizar, o de satanizar, por decirlo así, algunas ideas innovadoras, y se han opuesto totalmente a ese beneficio a favor de la iglesia. Por supuesto, estas ideas innovadoras muchas veces son
frenadas por las autoridades porque los ven como un ataque a la sana doctrina. Es muchas veces... Entonces se pone más bien a la defensiva. Entonces, exacto. Ahora, y no le dan chance a las nuevas ideas. ¿Cómo no? Y como muchas veces esas ideas innovadoras, vamos a sacar un lado un momento lo de la parte de la tecnológica, pero supongamos que es una idea innovadora que va directamente a la práctica como tal del día a día de lo que nosotros llamamos una doctrina sana. Vamos nosotros a poner en el lugar de esa persona que dice, mira, yo quiero que hagamos una nueva forma de evangelizar. Y resulta que a lo mejor esa idea nueva de evangelizar, para la persona que está proponiendo esa opción, esa nueva metodología, es lo mejor y no se sale de la doctrina que el Señor enseña en la Biblia. Pero a lo mejor para el líder que está oyendo la propuesta dice, no, eso es el diablo, eso es Satanás, porque el evangelio no puede ser evangelizado así por X, oye. Sí, porque se mantiene dentro de lo que uno llama sana doctrina. Puede ser muchas cosas. Lo que pasa es que esa palabra sana doctrina es muy amplio. Sana doctrina, yo puedo irme dentro del contexto de la modernidad de una sana doctrina, pero puedo quedarme en la antigüedad y decir que sana doctrina es simple y llanamente hacer las cosas como lo hacían los antiguos, hacer las cosas de esa manera. O sea, si yo aprendí de mi abuelo y mi abuelo aprendió de mi bisabuelo y hacia atrás aprendieron de que, bueno... Sí, muchas veces cuando la gente dice sana doctrina, ellos lo que están refiriéndose es tradición. A la tradición. A la tradición eclesiástica. Entonces, esa tradición no ha funcionado y la seguiremos haciendo, pero entonces cuando llega alguien con unas ideas distintas, y yo pienso que eso es en parte un poco lo que quiere decir la persona cuando habla de burocracia. Es decir, tengo que tratar de convencer a un poco de personas que tienen años haciendo lo mismo de una forma, que controlan cómo se mueven, y hay que cambiarlas. Y a lo mejor viene alguien que desafía eso. Entonces, de pronto a lo esperemos mejor... que en una forma piadosa, ¿no? Bueno, se supone. Claro. Porque es que también ocurre muchas que... lo que ocurre también es que hay que darle paso a la generación de los Josué. Yo no estoy diciendo que los Moisés sean malos. Hay que darle paso a la generación de los Salomón. Yo no estoy diciendo que los David sean malos. Hay que darle paso. Bueno, de repente sale un Jeroboam o un Roboam, indudablemente no sale chueco la cosa. Pero bueno, hay generaciones como por ejemplo de los Ezequías, es decir, que se hicieron las cosas bien. Entonces, yo creo también que utilizar el término de burocracia me parece que no encaja bien, porque debería de ser más bien bajo el contexto de la teocracia. Y me gusta mucho lo que él dice. Pero es que lo está haciendo con esa intención. Exacto. Lo está haciendo con la intención de que no es teocrático. Exacto. Me gusta mucho cuando él le hace el enfoque de que se vuelve muy engorroso, hacerles entender algunas cosas y se ponen como a la defensiva a ideas innovadoras. Lo importante aquí, yo creo, es, para cerrar un poco el punto, porque el tiempo se nos va, es tan rápido, es cómo yo expongo esas ideas innovadoras. Es decir, cómo convencer... ¿Y cuál es el contenido de la idea? Exacto, porque tampoco es que usted va a traer una idea innovadora y por el hecho de que sea innovadora y que tenga una etiqueta de cristiano o de cristianismo, eso es aceptable. Tenemos que mirar cómo yo estoy vendiendo, y cuando hablo de vender lo hablo en el buen sentido de la palabra, es decir, dar unas explicaciones. ¿Cómo yo propongo eso? ¿Cuál es la propuesta? Dar una serie de explicaciones bien concisas, bien precisas de cuál es el modelo innovador, si que realmente estamos hablando en ese contexto, y bueno, convencer a las personas con objetividad, bajo la transparencia de lo que es la verdad, la escritura, la justicia y la doctrina del cristianismo, y yo creo que eso es suficiente. O sea, me parece que de pronto el enfoque está en cómo yo presento esa nueva idea innovadora. Claro, no seamos, yo no tampoco quisiera que las personas vayan a creer de que usted básicamente necesita es saber vender su idea y su idea va a ser aceptada, porque usted puede ser no sé, el vendedor más astuto del mundo y usted va a lo mejor pensar que su idea, porque me la vendió bien, con todas las estrategias, con el vocabulario correcto, con la retórica correcta, va a ser aceptada, porque fíjate, no podemos tapar el sol con un dedo, siempre lo digo. Si usted está en un contexto de una iglesia, por ejemplo, imagínese usted que usted vaya a una iglesia donde, por ejemplo, sus pastores no aceptan la voz profética, por ejemplo, supóngase un caso, y resulta que usted llega y usted comienza a traer idea de la voz profética, de los profetas, de todo aquello.
sabemos que este es un tema sensible y lo hago con toda la deliberancia, es porque si usted sabe que en su iglesia ese es un tema donde no aceptan eso, y ellos tienen sus razones bíblicas para no aceptarlo, usted tiene que presentar su idea. Por supuesto, no solamente de que la sepa vender, obviamente tiene que saberlo vender. Ajá, pero lo primero que le van a decir es ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces, usted tiene que prepararse de tal forma, de modo que su idea nueva, su idea innovadora en esa iglesia, obviamente no es nueva en el mundo, porque probablemente su idea ya alguien la usó. Claro. Entonces, la idea es que usted pueda respaldar su idea innovadora desde el punto de vista bíblico, o no necesariamente que usted tenga que, obviamente tiene que citar el fundamento bíblico, pero muchas veces hay ideas que uno tiene. Por ejemplo, usted no va a encontrar en la Biblia de que usted no encuentra en la Biblia que tenemos que compartir en Facebook los mensajes. Obviamente eso no está en la Biblia, pero sí está la idea, que es llevar el evangelio a donde quiera que vaya, ¿me entiende? Entonces a lo mejor su idea tiene un fundamento bíblico, pero la punta de la idea es algo moderno, actualizado. Igualmente ocurre con lo profético. En el caso utilizando un tema más o menos caliente, lo profético. Hay iglesias donde usted no puede pararse simplemente en medio culto, en pleno culto, y comenzar a hablar en lengua y a profetizar, porque lo van a sacar de la iglesia. Te paran. Entonces, si usted no está consciente de cómo usted va a presentar sus ideas, presentar a lo mejor algo que el Señor le da a usted, obviamente usted va a sentir que está siendo asfixiado en esa iglesia y usted se va a ir. Entonces, utilizando ese fundamento, vea que nosotros hemos hablado de las ideas innovadoras, pero eso tiene muchos matices, donde, por ejemplo, él utiliza la palabra, es una palabra que él utiliza la expresión, no se puede mover un lápiz si no lo autorizan las autoridades. Esto a mí me llama la atención mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces en las iglesias los hermanos sienten de que hay como que un sistema orwelliano. Sí, ¿sabe? George Orwell. O sea, sí. Hay personas que sienten que es como que los pastores son el ojo que todo lo ve. Sí. ¿Me entiendes? Los pastores están en todos lados y si no hace algo, ¿qué me va a decir el líder? ¿Qué me va a hacer el pastor? O sea, hay personas que se sienten el Big Brother, el hermano mayor. O sea, la iglesia está en todos lados y cualquier cosa que tú haces por Facebook, por WhatsApp, si se siente como que amenazado o no sé si será un miedo de hacer algo, porque a lo mejor se sientan desde ese punto de vista asfixiados, por eso le utiliza esa expresión allí. Pero hay que también mirar, o sea, tampoco puedo pararme solamente en la acera de enfrente y mirarlo de mi perspectiva. Claro, exacto. También debo pararme, ejemplo para eso. También tengo que pararme en el otro extremo. ¿Cuál sería el otro extremo? Por ejemplo, mira, las autoridades no es que quieren controlarlo todo, pero imagínese que usted tiene una congregación, lo voy a poner pequeño, 200 personas, y 150 personas tienen ideas innovadoras. Entonces imagínese, eso se vuelve un problema cuando yo trato de ver si a cada una de esas ideas innovadoras tengo que darle cabida dentro del contexto de lo que es la estructura de la congregación. No lo vamos a ir muy lejos. Si yo, por ejemplo, traslado a los años 60 una evangelización tipo como lo vemos ahora, donde hay danza, en donde hay coreografía, en donde hay teatro, probablemente lo rechazaría. No, eso sería algo del diablo. Es decir, por ejemplo, llevar un teatro, una herejía. Y yo soy testigo de que hay gente que se ha convertido viendo una obra de teatro. ¿Cómo no? Yo he visto gente, jóvenes sobre todo. El problema está aquí en que el mayor público que tenemos actualmente no son gente por encima de 60 años. La mayoría son por debajo, entre los 18, 35, 40 años. Entonces tenemos personas que vienen de una generación que han ido progresivamente viendo que la tecnología y que la metodología o la forma de hacer las cosas pueden hacerse de otra manera, sin que eso significa que la sana doctrina, desde el punto de vista bien entendido, esté siendo impactada. Entonces, claro, si yo agarro y me voy a los años 60 y me llevo un grupo de teatro, imagínate un grupo de coreografía en donde hay muchachos haciendo coreografía y de fondo de repente un rap, una cosa, eso sería aberrante. Totalmente aberrante. No lo verían con buen ojo. No, claro, por supuesto que no. La idea es que, volviendo un poquito al tema
La pregunta aquí esencial que siento yo cuando aquí utiliza la frase esa de asfixiante, esa palabra asfixiante y no mover un lápiz, yo pienso que a lo mejor el pastor que oye esto o el líder que oye esto, la pregunta que se debe hacer es ¿cuánto control es mucho control? ¿Cuánta vigilancia es mucha vigilancia? ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está sentado allí en su escritorio. ¿O cuál es la finalidad del control también? No, o sea, obviamente el Señor nos puso en la iglesia visible, para administrar. Nosotros administramos los medios de la gracia, administramos la palabra, administramos muchas cosas. Administramos los aferes que están en la iglesia y las dinámicas. Pero el asunto es cuánta gestión es muy... De hecho, ese es uno de los problemas de algunas empresas, que su estructura le impide mantener un flujo de tal manera que las ideas puedan correr lavidamente, ligeramente. Porque a veces, como cuando hay demasiados puntos de controles, se vuelve difícil llegarle a alguien porque hay mucho control. Pero el asunto no es que en la iglesia no debe haber control, en la iglesia tiene que haber control, porque si no pasaría lo que usted dice. Pasaría que todo el mundo quiere ideas y a todo el mundo se le dice que sí, o a todo el mundo se la aprueba. Se vuelve anárquico. Se vuelve anárquico. Obviamente las iglesias tienen que tener un control. La pregunta del $1.000.000 es ¿cuánto control se vuelve mucho control? Y allí esa es una comunicación continua entre lo que el Señor quiere hacer, lo que la persona que está administrando quiere hacer, que vendría siendo el líder, la administración de la iglesia, el líder, el pastor, que como sea que se llame el ministro, y la persona que está siendo ministrada o liderizada. Entonces esa es una comunicación continua de esos tres, donde el Señor siempre va a querer lo mejor para la iglesia, y el Señor muchas veces no te dice exactamente cómo tú vas a llevar a cabo eso, pero sí pone en tu corazón algunos principios. A lo mejor el Señor no te dice, utiliza las redes sociales, a lo mejor no te lo dice, sí, claro, pero utilizas un principio y tienes otras personas que te dicen, mira, puedes utilizar las redes sociales como forma de llevar el mensaje. Pero sí es importante que la persona que está liderizando no puede sucumbir. Eso yo quiero que se entienda. El líder no puede sucumbir a todas las pretensiones de las personas que están siendo liderizadas. Es decir, a las ovejas, vamos a utilizar un término, sí, nuestros hermanos que están siendo liderizados. Y la persona que está siendo liderizada no puede tampoco pretender de que todo lo que de que se le dé demasiada libertad más allá de la que la persona no debería tener. Y eso ocurre, a lo mejor y no nos encontramos con personas así. Un hermano que nos dice, oye, pues ustedes se meten todo en mi vida. Entonces hay otros hermanos que haciéndole lo mismo le dicen, ay, pero usted me tiene olvidado. Sí, no, aquí eso es un tema muy grave, porque si grave, me voy a corregir, no tanto grave, difícil. Porque si incursionas mucho en la vida privada de alguien, entonces, sí, como tú dices, eres un metido, anda metido en todos lados. Si no lo busca, vaya, me tienen olvidado, aquí no hacen el trabajo. Entonces, yo creo que la consigna es aquí avanzar hasta donde me lo permite. ¿Sabes que estoy? Exacto, avanzar hasta donde la aquí persona... el punto es que el líder debe de avanzar hasta donde los demás hermanos que son liderizados le permiten. Y eso me trae a mí a memoria a Jetro. Esto me trae a mi memoria lo que le pasaba a Moisés cuando empezó a liderar el pueblo de Israel. Y nosotros lo hemos llamado el principio de Jetro. ¿Qué es eso? Bueno, como usted no puede tener un control de todo, porque el control desde la perspectiva de Dios, el control de Dios no es para mal, el control de Dios es para protección. Así es. Y ojo con eso, los pastores y los líderes en las congregaciones sanas, yo tengo la certeza y la convicción de que si hay controles no es para hacer daño, no es negativamente, sino que los controles son para protección, proteger al hermano, proteger el corazón de la persona del nuevo creyente. Eso sería la intención ideal. Eso es el deber ser. El corazón verdaderamente de un líder de Dios, de una mujer y un hombre de Dios,
no es causarle daño a la gente. Ahora, Para los nada. controles nos permiten estar bajo la protección de Dios. Y entonces eso me hace Y acordar de saber qué Jetro. ayuda a prestar. Claro, Porque muchas veces claro. la ayuda a prestar es esa, a lo mejor, conocer a la persona. Y eso es saber correcto, qué por tiene. eso me lleva a mí a la reflexión de Jetro. Si usted por favor puede leer a Jetro y usted ve cómo Jetro le dice a Moisés, si lo haces tú solo, te vas a enfermar, o sea, no vas a poder hacer todo bajo esa perspectiva, aunque Moisés quería hacerlo mejor. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es darle directrices a otros para que nos ayuden en ese proceso, pero darle directrices a otros para poder ayudar a otros significa que tienen que estar las ideas muy claras, los objetivos muy claros, los planes tienen que ser claros, las estrategias tienen que ser muy claras, la madurez y el conocimiento de la verdad de Dios tienen que estar muy claros. No debe haber ambigüedad en cuanto a la doctrina. Eso hace que las personas que estén fuera de lo que es la directiva de la iglesia y todo aquello, no se sientan que lo tienen todo bajo control. Al contrario, tienen las cosas bajo un orden. Porque, mira, a fin de cuentas, ¿quién se congregaría en una iglesia donde todo es un desorden? Claro, nadie. ¿Quién se congregaría en una iglesia en donde todo el mundo llega? Y eso aplica para la política. Llega un momento exacto, donde... entonces, vaya, no estamos diciendo que es una dictadura, estamos diciendo que se necesita tener cosas bajo orden. Entonces, para nosotros finalizar estos pensamientos, la mejor actitud que debería tener el líder al momento de abordar a su grey es tratar de ir poco a poco con permiso, ¿no? Correcto. Con permiso. Y la mejor actitud de la persona que va a ser liderizada es bajar un poquito la guardia con respecto un poco más humilde, ¿no? Un poquito más humilde, humilde en cuanto a que tiene que en cierto punto comenzar a dejar que su líder entre en su privacidad. Hay muchos hermanos que no les gusta que las personas entren en su privacidad y eso es entendible, pero cuando usted va a una iglesia, usted le está diciendo al pastor, simplemente como estar en su iglesia, le está diciendo, ayúdame y necesito abrirme. Entonces, si ambos tienen esa mentalidad, todo va a fluir naturalmente y sin problema. Por lo tanto, llegamos al final de este episodio. Adrián, de verdad como que sabemos, siempre el tiempo se va volando. Wow, el tiempo, no es que el tiempo sea nuestro enemigo, sino que lamentablemente el tiempo corre el tiempo. Corre muy rápido. Así que la conversación que hemos tenido hoy en la mañana, nosotros hoy los invitamos para que mañana usted nos esté sintonizando y les aseguro que mañana conversaremos en la mañana.